Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar estos bonitos posavasos en forma de hojas. Como en la clase anterior realizamos estos mantelitos o individuales en forma de hoja, hoy les traje estos posavasos que también tienen forma de hoja y pueden hacer juego con el individual. Realizando con el mismo material, como en este caso, hacen juego de mesa. Les voy a dejar el link al video para el mantelito para los que desconocen. Hoy vamos a trabajar este ejemplo utilizando un hilo peruano o algodón rústico, en este caso es 6 cabos, pero pueden utilizar también lana de grosor medio. Este está hecho con lana y es un poco más grande que el que está hecho con el hilo peruano. Tiene 12 centímetros de ancho y 14 centímetros de largo. En cambio, este tiene 12,5 de largo y de ancho tiene 11 centímetros. Es un poquito más pequeño. Vamos a utilizar para ambos casos canchillo número 6 o 3,5 milímetros de grosor. 3,5. Necesitamos marcadores de punto, aguja de lana y tijera. Vamos a iniciar el trabajo con un anillo mágico. De esta manera. Ahora levantamos 3 cadenas. 1, 2 y 3 como nuestro primer punto alto. A continuación vamos a trabajar dentro de este anillo 13 puntos altos más. Entonces trabajamos 1, 2, 3. Finalizamos los 13 puntos altos, con el primero que levantamos son 14 puntos. Tiramos la hebra corta para cerrar este anillo, entonces tenemos en nuestra primera vuelta 14 puntos altos con las 3 cadenas que levantamos en un principio. Cerramos los 14 puntos altos y finalizamos la vuelta número 1. La vuelta número 2 levantamos 4 cadenas. A continuación vamos a trabajar el siguiente punto alto en el siguiente punto. Luego trabajamos una cadena y nuevamente hacemos un punto alto en el siguiente punto alto. De esta manera vamos intercalando una cadena y un punto alto a lo largo de toda la vuelta. Trabajamos una cadena y un punto alto en el siguiente punto. De esta manera vamos a completar los 14 puntos altos. Llegamos al final de nuestra vuelta 2, cerramos con un punto deslizado de esta manera. A continuación vamos a trabajar de la siguiente manera. Levantamos una cadena y trabajamos un punto bajo en el mismo punto. A continuación vamos a trabajar 2 puntos bajos en el espacio entre punto alto y punto alto. En el espacio de una cadena, entonces trabajamos 2 puntos bajos. Vamos a repetir esto mismo en el siguiente punto. Aquí, arriba del punto alto, trabajamos un punto bajo. En el espacio, trabajamos 2 puntos bajos. De esta manera. A continuación vamos a trabajar un punto medio alto arriba del punto alto. Aquí trabajamos punto medio alto. Nuevamente en este espacio vamos a trabajar 2 puntos medios altos. 1 y 2. De esta manera. A continuación vamos a trabajar punto alto. Arriba del punto alto trabajamos un punto alto. Y a continuación trabajamos 2 puntos altos en este espacio. 1 y 2. Y este grupo de 3 puntos altos vamos a repetir 2 veces más. Hacemos el primero arriba del punto alto, el segundo y el tercero en este espacio. 1 y 2. Luego repetimos otra vez un punto alto,
los dos siguientes puntos altos en el espacio 1 y 2. Ahora vamos a trabajar nuestro último grupo, que sería un punto alto aquí, luego en el espacio otro punto alto, luego por último vamos a trabajar un punto alto doble. Entonces hacemos dos lazadas y vamos a trabajar nuestro punto alto doble aquí, en el espacio. De esta manera trabajamos la mitad de esta vuelta. Este mismo trabajo lo vamos a repetir espejado en los siguientes espacios de la mitad de esta vuelta. Vamos a trabajar entonces inicialmente dos lazadas y hacemos un punto alto doble arriba de este punto. 1 y 2. Hicimos el punto alto doble, entonces nos queda por terminar el grupo con dos puntos altos, 1 y 2. Ahora vamos a trabajar tres grupos de 3 puntos altos. Entonces hacemos el primero aquí, luego 2 en el espacio, ahí tenemos nuestro primer grupo. Nuevamente arriba del punto alto, en el espacio 2 puntos altos, 1 y 2. Por último, vamos a realizar nuestro grupo de 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora nos queda por trabajar el grupo de punto medio alto. Hacemos 1 aquí y 2 puntos medios altos en el espacio, 1 y 2, de esta manera. Luego, hasta finalizar esta vuelta vamos a trabajar puntos bajos. Hacemos el primero arriba del punto alto, los dos siguientes hacemos en el espacio, luego hacemos uno arriba del punto alto, de esta manera, y luego los últimos dos puntos bajos trabajamos aquí, en el espacio. De esta manera completamos toda nuestra vuelta. Vamos a finalizar con un punto deslizado de esta manera. Ahora vamos a iniciar con la vuelta 4. Levantamos una cadena y vamos a trabajar un punto bajo aquí mismo, arriba del punto bajo. A continuación vamos a trabajar 2 cadenas. Luego vamos a trabajar el próximo punto bajo salteando un espacio. Entonces salteamos un punto en el segundo, trabajamos un punto bajo. Nuevamente hacemos 2 cadenas y hacemos un punto bajo salteando un espacio. Entonces salteamos uno, en el segundo hacemos un punto bajo. Y esto va a ser la secuencia de toda esta vuelta. 2 cadenas y un punto bajo salteando un espacio, de esta manera. 2 cadenas y un punto bajo salteando uno en el segundo. De esta manera vamos a completar toda la vuelta y volvemos en el punto de inicio. Llegamos al final de la vuelta 4, vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo. De esta manera finalizamos nuestra vuelta 4. Si lo hicimos bien, vamos a tener este espacio de 2 cadenas. Bueno, este espacio van a ser 21 espacios en toda la vuelta. Entonces, vamos a colocar en el espacio 11, como centro de nuestro trabajo, vamos a colocar un marcador de puntos. Entonces, teniendo esto como centro y este punto de inicio, vamos a tener 10 espacios por acá y 10 espacios por acá, exceptuando este espacio del marcador de puntos. Ahora vamos a trabajar en forma simétrica esta mitad y esta mitad. Entonces, vamos a iniciar el trabajo de la vuelta 5 de la siguiente manera. Vamos a trabajar
3 puntos bajos en este primer espacio. Entonces levantamos una cadena y vamos a trabajar en este mismo espacio 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En esta vuelta siempre vamos a trabajar todos los puntos en el espacio de 2 cadenas. Nuevamente hacemos otro grupo de 3 puntos bajos. 2 y 3. Entonces tenemos ya trabajado 2 grupos de puntos bajos. Ahora el siguiente grupo va a ser de puntos medios altos. Aquí en el siguiente espacio trabajamos un grupo de 3 puntos medios altos. 2 y 3. A continuación vamos a trabajar 6 grupos de puntos altos. Entonces, cada grupo tiene 3 puntos altos en cada espacio. De esta manera trabajamos el primer grupo de 3 puntos altos. Ahora el segundo grupo de 3 puntos altos y así hasta el sexto grupo en puntos altos. 3. Finalizamos de esta manera los 6 grupos de puntos altos. Ahora vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos dobles. Hacemos un punto alto doble, otro punto alto doble, otro punto alto doble. De esta manera tenemos un grupo de 3 puntos altos dobles. Ahora aquí donde tenemos el marcador de puntos vamos a trabajar el primer punto alto doble de esta manera. Luego vamos a trabajar 2 cadenas y nuevamente vamos a trabajar el siguiente punto alto doble en el mismo espacio. Y ahí realizamos el trabajo de nuestro centro. A continuación vamos a trabajar el siguiente grupo de puntos altos dobles, porque ya iniciamos el trabajo de la otra mitad de manera simétrica, ¿sí? Entonces vamos a trabajar el grupo de puntos altos dobles. A continuación vamos a trabajar 6 grupos de puntos altos. 2. Finalizamos los 6 grupos de puntos altos. A continuación vamos a trabajar un grupo de punto medio alto. Entonces hacemos 3 puntos medios altos en este espacio y nos queda por terminar con los 2 grupos de 3 puntos bajos. Hacemos 2, 3 puntos bajos en el primer espacio y aquí en el último espacio trabajamos los últimos 3 puntos. De esta manera. Ahora finalizamos con un punto deslizado en el primer punto bajo, de esta manera. Ahora vamos a realizar una última vuelta de terminación. Vamos a trabajar la última vuelta, que es la vuelta 6. Vamos a levantar una cadena y vamos a trabajar un punto bajo en el mismo punto. Continuamos con 2 puntos bajos más, uno arriba de cada punto, de esta manera. En el tercero vamos a trabajar un punto picot, que son 1, 2 y 3 puntos cadenas, cerrado con un punto deslizado en el último punto bajo. De esta manera. Esto es el punto picot. Vamos a continuar con el trabajo de 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos, uno en cada punto. Luego hacemos un punto picot, 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en el último punto bajo, de esta manera. Repetimos. Hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Luego vamos a hacer
3 cadenas de esta manera y deslizamos en el último punto bajo de esta manera. Y ahí tenemos nuestro punto picot. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Vamos a trabajar 3 puntos bajos y arriba del último punto bajo vamos a trabajar un punto picot de esta manera. Continuamos trabajando hasta llegar donde está el marcador de puntos. Llegamos hasta acá. Ahora vamos a continuar trabajando puntos bajos. Hacemos un punto bajo arriba del punto doble alto. Luego hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2 en este espacio de 2 cadenas. Luego aquí hacemos un punto picot de esta manera y luego continuamos con 2 puntos bajos en el mismo espacio y hacemos un punto bajo arriba del punto alto doble y aquí mismo hacemos el punto picot de esta manera. Luego vamos a continuar como estamos trabajando hasta ahora. Hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Luego hacemos un punto picot arriba del tercer punto bajo de esta manera y nuevamente hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos y hacemos el siguiente punto picot arriba del tercer punto bajo de esta manera. Ahí tenemos nuestro centro trabajado y así continuamos hasta llegar al inicio. Llegamos de esta manera al final de la vuelta 6. Vamos a cerrar con un punto deslizado. A continuación vamos a trabajar 12 puntos cadenas. 5, 6. Luego vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en el primer punto de esta manera. Y así vamos a concluir nuestro trabajo. Vamos a cortar la hebra y con la ayuda de una aguja de lanas vamos a trabajar un punto invisible con esta hebra y finalizamos el trabajo. De esta manera finalizamos el trabajo de hoy. La hoja quedó con esta terminación en punto picot, muy prolijito, muy bonito, y estas cadenitas lo pueden utilizar para colgar estos posavasos. Queda entonces de esta manera finalizado. Obviamente, según el material que ustedes utilicen para tejer, queda en distintos tamaños, de esta manera. Espero que el trabajo de hoy les haya gustado, que lo puedan aprovechar. La próxima clase volvemos con otra idea nueva. Muchísimas gracias.